22, 23 minutos, ¿cómo les va? Bueno, yo la admiro desde siempre, les cuento. Esto es streaming, o sea que enseguida la van a ver, y es radio, como todos saben. La he leído, la he escuchado, la admiro, es Diana Mafía. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bueno, Tenemos que decir que nos conocemos desde los 14 años. pero no diga fechas. No digo cuándo. No diga fechas. Es el mes. Desde los 14 años, es verdad. Éramos chiquitos. Sí, éramos muy chicos. Éramos muy chicos. Y bueno, es así. Pero seguimos peleando por nuestras ideas. Que Eso no es poco, notable. que En no es ese poco. momento peleábamos y seguimos Exactamente, a los 14 años. A los 14 años, qué impresionante. Eso sí que me impresiona. peleando. Ya teníamos ese espíritu Sí. discutidor, Sí, ¿no? sí. Cuestionador. Era la dictadura, pero no voy a decir cuál. No, de las pero muchas. atravesamos la dictadura militar, ¿no? Y antes también, porque antes estaba Onganía. Claro. Fue todo un periodo muy, muy siniestro. Nos tocaron 17 años de dictadura, Osvaldo. Claro. Cuando votamos y recuperamos la democracia hace 40, 17 los habíamos pasado en dictadura. Es decir, los años más jóvenes de uno, más Así vitales, y eso que es una marca que te queda, Sí. que está ahí presente, ¿no es cierto? Pero con todo es una marca, creo yo, formativa, porque claramente no éramos afines No. y claramente sabíamos quiénes eran las otras personas no afines con quienes podíamos hacer resistencia. La recuperación de la democracia fue un ejemplo de esa posibilidad de resistencia colectiva. Ahora siento que es muy difícil para mí diagnosticar dónde están los peligros y las incertidumbres, los dolores, y es mucho más difícil todavía identificar quiénes somos los que nos oponemos. Algo lindo, va, que estamos vivos. Sí, Podríamos no estar vivos. es un privilegio, Exactamente, efectivamente. podríamos no estar vivos. Es una generación donde podías estar ya asesinado por los militares. Así es. Recién me decían, tendríamos que estar seguros que estamos cerca del Departamento Central de Policía. No. Y yo decía, no, acá se No. llevaron a mi hermana en No. este Departamento Central de Policía, de modo que de ninguna manera nos puede dar seguridad. Estamos a una cuadra, Sí, una cuadra y media. así es. Doctora en filosofía, feminista, fundadora de grupos muy, muy importantes. ¿Cómo vivís este momento de ultraderechas? Porque ni siquiera es que soportamos esta únicamente. De alguna manera soportamos también a Trump. Sí, y cuando pensamos, si lo definimos como ultraderecha, lo estamos pensando en términos políticos, unos términos un poquito anacrónicos, porque de izquierda a derecha hace rato que estamos diciendo desde fines de los 90, Sí. tenemos que pensar otros parámetros, pero entendemos de qué se trata. Pero estamos pensándolo en términos políticos, y yo no sé si podemos reducirlo a términos políticos, porque hay derechas con las que podés dialogar, aunque tengas diferencias, y podés encontrar acciones en común, aunque tengas diferencias. Podés decir, por ejemplo, tenemos que tener una Corte Suprema que dé garantías de legalidad. Y a lo mejor es alguien de derecha y no es alguien de izquierda, pero se discuten cuáles son los perfiles y a lo mejor se llega a una acción en común, aún con esas diferencias. Esto no es solamente derecha en el sentido tradicional de algo que va contra los derechos sociales, contra cierto progresismo que tiene, en mi caso soy feminista, soy transincluyente, trabajo con identidades diversas desde hace décadas. Tenés un libro sobre el tema, varios libros, pero hay uno que es el primer libro específico. académico, el primer libro académico sobre diversidad lo publicamos, es una compilación que publicamos en el 2004, 2003, pero que era de un congreso de filosofía del 2001. Y lo que tiene de original esa compilación, que se llama Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero, es que yo le pedí a personas que estaban en el ámbito académico, que eran investigadoras, etcétera, que escribieran sobre su identidad.
Entonces era un gay que hablaba sobre la identidad gay, una lesbiana que hablaba sobre el lesbianismo, una persona no binaria que hablaba sobre el no binarismo, una persona intersexual que hablaba sobre la intersexualidad. Hablar en primera persona, legitimar el discurso desde las experiencias de la identidad, es algo que logramos en el 2012 con la Ley de Identidad de Género, legitimar la percepción subjetiva sobre la identidad. Pero es algo que iba en contra incluso de lo que en ese momento era la psiquiatría, la medicina, que patologizaba las identidades diversas. Así que yo creo que, a pesar de... Podemos pensar que la vida académica es una vida donde no entran las culturas más novedosas. Hay no solamente una novedad en ocuparse de temas, hay una novedad cuando vos dejás que entre a la academia, que entren a la universidad, saberes que están legitimados de modos que no son los que estrictamente te pide la corriente principal de lo académico, porque es una corriente muy esterilizante en muchos casos, ¿no? Que tiene un tipo de exigencias que no te permite pensar en libertad o pensar con otros o con otras o con otros. Pensaba en todo lo que el feminismo ha producido de cambios muy profundos, ¿no? Muy profundos. Muy profundos. ¿Cómo se vive este momento desde el feminismo permanentemente atacado y despreciado por el poder? Yo creo que hubo una primera reacción, porque fue muy inesperado el éxito político descomunal, que fuera por votación popular. Por eso yo decía, no es lo mismo que en la dictadura. Cuando vos ves que una posición política es elegida por votación popular, es que no están rompiendo el pacto social. Es un pacto social diferente en el que no conoces los parámetros y no te sentís, en mi caso, no me siento identificada con muchas de estas cosas. La primera reacción fue de mucha sorpresa y como si nos hubieran dado un golpe, porque lo primero que ocurrió es que se interpretó el feminismo como el gran enemigo. Luego las diversidades, pero lo primero que apareció como figura de lo que debe ser destruido, y fue destruido en el sentido institucional, por supuesto eliminado el ministerio, pero eliminados programas enteros de atención de violencia, programas de prevención, programas de educación sexual, programas que tenían que ver con lenguaje inclusivo o con consideraciones acerca de cómo pensar la inclusión de las mujeres en la política desde muchos niveles, en muchos sentidos. El feminismo avanzó no solamente en los temas en los que nos dejan avanzar al feminismo, avanzó en pensar un presupuesto con perspectiva de género, avanzó en pensar la ciencia, la técnica con una perspectiva de género. Entonces, todo eso fue arrancado. ¿Te acordás de Milei diciendo afuera? Lo primero que fue arrancado. Entonces, la sensación primera fue de una violencia que se vivía en el cuerpo, no solamente en la política, ¿no? El discurso de Davos. ¿Te acordás? El discurso de Davos, pero el discurso de Davos fue un año después. Fue un año después. El primer año fue descalificar como izquierda los derechos humanos, los organismos internacionales, toda la política social. La política social es de izquierda y hay que eliminarla. El mercado versus las políticas sociales no tienen por qué ser versus. Podríamos pensar integraciones de alguna índole, ¿no? Entre la intervención del Estado controlando sobre todo y ciertas intervenciones de mercado, pero el discurso de Davos tan virulento fue el segundo, ya había pasado un año y tuvimos una reacción política inmediata que fue la marcha extraordinaria de febrero antifascista. Bueno, pero el primer año, después de ese golpe, fue no nos podemos quedar atajando todo lo que nos están tirando, porque era distraernos atacando. Juntémonos a pensar proactivamente, tratar de describir la situación y pensemos dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer y con quiénes. Y en esto estamos, yo creo que estamos como rearmando, que en esto tiene mucho que ver también el retorno de la presencialidad. Y hay una necesidad
de volver a encontrarse, no solamente leerse. Es muy importante la información que puedas recibir, o es muy importante escuchar personas con las que sintonizas porque te dan ideas y porque te ayudan a reafirmar que no estás en un aislamiento total, pero a la vez juntarse personalmente y empezar a recorrer esos lugares que a lo mejor la política abandonó, y que el feminismo, en cierto modo, cuando el feminismo se vuelve institucional, muchas veces abandona también lo colectivo, la presencialidad del acompañamiento, etcétera. Y yo creo que eso fue un problema político real, ¿no? Que hubo, hay una figura que yo uso que es femócratas. Cuando generamos una burocracia del feminismo, empezamos a aislarnos de otro tipo de acompañamientos. Alguien tiene que hacerlo, porque alguien tiene que diseñar un plan, alguien tiene que hacer un cálculo de posibilidades, alguien tiene que pensar un litigio estratégico, o sea, cómo llevar a la justicia casos que cambien la sensibilidad de la justicia frente a cuestiones que el feminismo trata de proponer. Sí, alguien tiene que estar haciendo ese tipo de trabajo, pero muchas, y también las que estamos pensando y diagramando, muchas tenemos que estar caminando con otras y escuchando. Y esa escucha me parece que faltó. Y es algo que en este momento me parece que hay acuerdo en que tiene que existir, ¿no? ¿Hay una falta de política también por parte de los partidos políticos supuestamente tradicionales? ¿Cómo lo ves vos? Los partidos políticos eran misóginos, se hizo la ley de cupos, siguieron siendo misóginos, se hizo la ley de paridad, siguieron siendo misóginos. Es decir, no la cumplieron. No se cumplió numéricamente, pero siempre, digamos, no encontrás a las mujeres en los espacios donde se deciden las líneas políticas. Cuando vos ves cualquier diario y ojeás quiénes se reunieron con quiénes para decidir, vos ves la monotonía hormonal, la ves ahí en la foto, y luego ellos deciden quiénes son las mujeres. Hay castigos para las mujeres que se salen de la obediencia partidaria, de la línea indicada por la jefatura, y esto se vio con la ley de aborto. Quienes activaron transversalmente en distintos partidos políticos, luego fueron castigadas y no incluidas en las listas. No fue gratuito esa desobediencia de bloque. Ahora, también ves que ¿qué son los bloques? Acaban de jurar y acaban de fugarse para un lado y para el otro, lo tránsfugas que son. Bueno, fue un circo. Absolutamente. Directamente en un circo. Entonces, tampoco es que haya claridad sobre cuáles son las posiciones. En esto también se ha retrocedido mucho, porque son nombres de frentes, pero son frentes que no son alrededor de ideas, sino que son alrededor de arreglos electorales muy inmediatos, a veces arreglos electorales que tienen que ver con negocios, no con líneas de acción o que nos den una previsión de futuro. Cuando finalmente alguien se presenta como una lista de oposición y la gente la vota como oposición e inmediatamente se pega al oficialismo por distintos tipos de ventajas, la ruptura del contrato electoral es brutal. Y así hemos vivido los últimos años. Es brutal y es permanente. Sí. Porque uno, digamos, seamos honestos, esa ruptura viene tanto del radicalismo, del peronismo, de distintos sectores, pero permanentemente. Absolutamente. Ocurre todo el tiempo. No podemos decir, bueno, estas personas de tal posición política no tienen una moral. No, es general, es por intereses a veces explícitos y muchas veces no son explícitos. Es además algo que lo vemos con distancia. Recordemos cuando se generó el concepto de cuando Borocotó hizo su cambio, aceptando, ni siquiera es que se había cambiado de partido político, entró por un partido político y aceptó ser funcionario porque creyó que sus ideas iban a ser llevadas al ámbito de salud. Lo ganó el narcisismo, la credulidad, lo ignoro. El tipo tenía toda una trayectoria, sí. Pero ese borocotazo tuvo un verbo, un adjetivo, porque era inusual. Bueno, ahora no nos alcanzarían los adjetivos, no nos alcanzarían, porque además tenés una sesión donde alguien argumenta a favor de una ley y después vota en contra. O argumenta en contra y después se va. ¿Qué credibilidad puede haber
se ocurre esto, y lo vimos todos, que argumenta a favor de una ley y después vota en contra de lo que apoyó en un principio. ¿Y en el medio qué ocurrió? Ese cuarto intermedio, ¿qué circula en el cuarto intermedio? ¿Serán argumentos reveladores que hacen que la persona entonces diga, ahora veo la luz y entonces voy a votar? No, generalmente son arreglos económicos. Son arreglos económicos. A veces espurios en el sentido de que son sencillamente, es una coima. Otras veces es en las provincias hablar con el gobernador, ceder en alguna cosa que los gobiernos de provincia piden y que el ejecutivo les niegue, le dice, bueno, te voy a dar esto, y en esos intercambios de lo que te doy, lo que no te doy, bueno, creo que era la misma Cristina que hablaba de látigo y billetera. Bueno, látigo y billetera es una fórmula que no es de la casta de un solo origen político. Látigo y totalmente billetera, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo fue tu paso por la legislatura? ¿Cómo viviste todo esto que me estás contando? Bueno, yo fui legisladora entre el 2007 y el 2011. Dirigía en ese momento el Instituto Hannah Arendt, que era un instituto que había creado Elisa Carrió. Ella me llamó para fundar un instituto de política y cultura. A mí, juntar política y cultura me pareció muy buena idea. Yo no estaba afiliada a ningún partido político. Soy de izquierda, siempre he votado de izquierda. Y dirigí ese instituto con mucha libertad, invitando gente de posiciones políticas muy diferentes, y venía a formarse gente que preguntaba, pero yo soy trotskista, por ejemplo, o yo estoy con López Murphy, igual puedo venir. Realmente fue un arco, una discusión muy intensa. Siendo directora de ese instituto, Carrió me dice, quiero que seas diputada. Y yo le dije, de ninguna manera. Estaba terminando había terminado mi tesis de doctorado, tenía dedicación docente bastante importante en la facultad, quiero decir, exigente. Fue un momento de crisis en el ARI, que era el partido que ella había fundado. De hecho, esa crisis derivó después en la coalición cívica y después en la alianza con Macri, y señalo a la derecha porque es hacia donde fue transcurriendo. Originalmente el ARI tenía su alianza con el socialismo, con Alfredo Bravo. Y después fue con Macri. Y después pasó eso. El año que yo fui legisladora, ganó Macri en la ciudad de Buenos Aires también de una manera sorprendente. Pero entonces yo entré como independiente en una lista donde el jefe de bloque era radical, era Enrique Olivera. Enrique Olivera, un hombre con una experiencia, había sido jefe de gobierno, vicejefe de gobierno, una enorme experiencia, muy radical en sus modos. Amables, donde nunca te va a decir no, esto no, te va a decir te juro que vamos a hacer lo posible, ¿no? Entonces, y después no ocurría, misteriosamente. Yo acepté esa condición, era un bloque muy pequeñito, lo acepté porque se intervino el partido y había dos grupos muy en oposición. Y Carrió me dice, mira, el partido está en crisis, ninguno de los grupos acepta un candidato del otro, pero los dos grupos aceptan que vayas vos. Pero si yo no soy del partido, era una cosa, pero era como un factor externo de, confiamos en que esta persona no va a traicionar algo, lo que cada uno estuviera defendiendo. Fueron 4 años, lo sufrí enormemente, realmente para mí fue muy difícil comprender el lenguaje. Hay algo que vos entrás a un lugar y decís, pero están hablando en las mismas palabras. Por ejemplo, me opongo a una ley. Entonces me llama Cristian Ritondo y me dice, ¿vos qué necesitas para aprobarnos esta ley? Entonces yo le digo, ¿cómo? Necesito que no sea lesiva. Justo Cristian Ritondo, ¿no? Bueno, digo él porque es el jefe del bloque. Necesito que no sea lesiva para los intereses de la ciudad. No, pero vos, ¿qué necesitas? Mirá los acentos. Necesito que no sea lesiva para los intereses de la ciudad. Son leyes, muchas de esas, que esperaron y al final se votaron. También es desalentador eso, que vos decís, pongo resistencia, pongo argumentos, digo por qué, trato de convencer a otros, lo frenamos y un día el número se da vuelta y ya no lo frenás y lo hacen. Estamos conversando con Diana Maffia, si te sumás ahora, con Diana Maffia. Ayer leí el libro de Pilar Calveiro, ¿no? De Matar a dejar morir.
Y me impactó esta idea de hacer morir y dejar vivir, ¿no? Hacer morir sería, el Estado no te protege en nada, nada. Te paga 400.000 pesos para que vivas, te aumenta 6.000 pesos, el salario mínimo 6.000 pesos de aumento. Ofensivo. Con todo respeto, en Belgrano un café vale 4.000 pesos, ya sé que Belgrano, bueno, está bien, pero es un café. Digamos, hay una idea del Estado de que sobra gente y si se muere mejor. Eso ya se ha decidido, y yo recuerdo, participo bastante en redes, sobre todo en Twitter, ¿no? Sí. Que en algún momento ante resoluciones de este tipo puse: dejar morir es más barato que matar. Por eso el título, de matar a dejar morir. Sí, son dos problemas éticos. Por supuesto, matar es un problema ético, pero dejar morir, cuando tenés la obligación de garantizar una vida digna, también es un problema ético gravísimo. Es un delito por omisión, no es simplemente que no haces nada. Es un delito por omisión porque vos estás obligado o obligada a garantizarle a ese sujeto una vida digna. Pareciera que el abandono no es un delito, y en realidad no es así. Ahora, es verdad que el costo político de matar, de reprimir, de resolver de manera violenta la degradación o el apartamiento de ciertos sujetos, de los que sobran, eso genera una visión muy clara acerca de qué está haciendo esta persona. Y probablemente una denuncia de organismos internacionales, una reacción colectiva, podría haber, esperemos que en algún momento ocurra una reacción colectiva. Ahora, cuando se deja morir, cuando hay una persona en situación de calle y nadie la abriga, ni la alimenta, ni cuida su salud mental, mucho menos. Cuando hay un jubilado que es obvio que no va a llegar ni a una semana con la jubilación que cobra, ni tiene dónde vivir, porque con esa jubilación no puede alquilar. Ni una pieza. Es una enorme obviedad, así como no es una enorme obviedad que un aumento de 6.000 pesos en un sueldo básico de 300.000. Estamos hablando de algo que además es el salario de mucha gente. Yo veo el salario de una empleada doméstica, por pensar algo absolutamente feminizado, y que es lo que nos permite a las mujeres muchas veces poder hacer otras cosas, porque alguien reemplaza otra mujer en las tareas implícitamente asignadas a nosotras, de cuidado, domésticas, etcétera. Bueno, también el aumento fue un aumento creo que del 1,2% sobre una pauperización, 3.000, 2.000 y pico de pesos la hora, 2.900 la hora. Es algo absolutamente invivible, y como es invivible, te morís. Ahora, te morís, ¿y cuál es el lenguaje? El lenguaje es: si el Estado no tiene por qué ocuparse de los perdedores. No, el Estado, si tenés un hijo discapacitado, lo dijo... Es un problema de la familia. Es un problema de la familia. El propio funcionario a cargo. O sea, sos funcionario, ¿cuál es tu función si el problema es mío y familiar? ¿Cuál es tu función? ¿Para qué estás? Comprar medicamentos, ya sabemos, a través de... 3%, 4%. Bueno. Ahora, si el lenguaje es: si vos tenés éxito, porque sos un emprendedor, que es la figura, ¿no? O sos un financista de bitcoins, tenés éxito, ese dinero que ganaste es tuyo, no tenés ninguna obligación con nadie. Que no te lo venga a sacar un Estado que te saca lo que es tuyo y se lo reparte a gente que es incapaz de ganarse la vida. Y si vos sos un perdedor porque no podés emprender con éxito, nadie tiene por qué ayudarte. Sos un perdedor y la responsabilidad es tuya. Y si sos un ganador, el dinero es tuyo. Yo recuerdo un video donde Perón en los años 50 decía: todo hombre tiene que ganar lo necesario para poder vivir su vida, para pagarse sus gastos, y un poquito más para la comunidad. Un poquito más para la comunidad, porque le preguntaban qué es lo que el Estado tiene que sostener. Y él decía: las personas tenemos que trabajar. Ahora, también puede haber cosas que no son un gasto individual. O sea, ese emprendedor, cuando sale a la calle y la calle está barrida, o cuando le duele la rodilla de jugar al fútbol y va al hospital, o cuando manda a su hijo al colegio,
Alguien está haciendo cosas que no pagó él con el dinero de su emprendimiento. Y eso es lo común, es lo comunitario. Eso es lo común. Salud, educación y seguridad son 3 áreas donde el Estado no puede renunciar. Ningún Estado, por más libertario y de derecha que sea. Y hay una cosa, vos me decías al principio, cómo convivimos con la derecha. La derecha tradicional tenía una cultura. Claro. Tenía una cultura, vos podías no gustarte. Obviamente, había una cultura. Vos podías decir, bueno, ¿por qué financiar el ballet y la ópera en el Teatro Colón y no el teatro independiente en Andamio 90? Bueno, podías preguntarte eso, pero había una idea de cultura como algo relevante en la sociedad. La educación y la cultura eran relevantes. Lo vivimos, yo lo viví en el Teatro de la Nación, 10 años en la Nación, y lo viví. Era una derecha, bueno, democrática, y la verdad que había una idea de un Estado activo, digamos, no tanto, pero activo. Lo que había, hoy no. Yo creo que sigue habiendo, es en posiciones aún de derecha, y por supuesto en liberales, las genuinamente liberales también, es una prioridad en la asignación de los recursos. ¿Cuál es esa prioridad en la asignación de los recursos según tus ideas políticas? Eso es lo que genuinamente en la democracia divide los proyectos políticos. ¿Dónde querés priorizar vos? ¿Querés fomentar la exportación, la industria, claro, el campo, la salud pública, el mínimo piso popular, ingreso universal? Bueno, habrá que admitir que vivimos en una permanente ilegalidad. Sí. Vos pensás que Trump sale a la mañana y dice, vamos a destruir esa lancha. La lancha tiene seres humanos adentro. Y va y le tira un misil y la destruye. ¿Por qué? Porque son narcos. No sabía que había que salir a matar narcos. Pensé que había justicia. O sea, es una ilegalidad permanente. Hay algo de insensatez, no sé cómo llamarlo. Sí. Porque Trump tiene la arbitrariedad de un millonario, la arbitrariedad de alguien cuya voluntad está por encima de la ley. Totalmente. Entonces no necesita hacer las cosas en el marco legal. Cuando vos decís es ilegal porque su voluntad está por encima. Ahora, la voluntad por encima de la ley es algo que ha caracterizado a veces las sociedades, nuestra sociedad. Es muy de la voluntad por encima de la ley. Claro que sí. ¿No? Cuando claro Carlos sí. Nino en los 90 hablaba de un país al margen de la ley, lo que quería decir es, hay incluso violación de las normas en las cosas que nos perjudican. Si vos ves el tránsito en la ciudad, la gente que estaciona en doble, triple fila, y es un caos que nos perjudica, claro, pero nos perjudica y de todas maneras no respetamos las reglas. Ese modo de la ilegal, irracional, nos arruina la vida. Cuando alguien con esa cultura irracional e ilegal tiene el poder, su capricho es lo que vale. Y podés tener los caprichos de una persona inteligente e ilustrada o los caprichos de un idiota. Diana, ¿cómo viene tu año próximo? Mi año próximo no tengo tanto mito gregoriano como que el 31 y el primero agarra otra cosa. Pero tengo planes, por lo pronto planes, yo me retiré de la Facultad de Filosofía y Letras hace un par de años, doy clase en la Facultad de Derecho en un posgrado, pero mi idea de a poco es ir dejando muchas responsabilidades académicas, trabajo en la justicia, en el Observatorio de Género en la Justicia, y ahí ya inicié mi pedido de jubilación, pero se está haciendo largo, así que bueno, por el momento trabajo allí y tenemos muchos proyectos, y tengo un centro cultural que se llama Tierra Violeta, en el que pongo cada vez más energía, y mi idea el año que viene es que eso funcione muchísimo mejor. La biblioteca feminaria, donde puse mi biblioteca a disposición pública, donde otras... Es un consorcio de bibliotecas feministas. Empezamos con 14.000 libros, la mitad de Lee Fleischer, la editora de la revista Feminaria, y la mitad míos. Lee se fue a Estados Unidos, yo armé esa biblioteca, ahora hay 25.000 libros de mujeres, y es la biblioteca temática de mujeres más grande de América Latina. No te puedo creer, y está en el microcentro, cualquiera que quiera entra a las redes Tierra Violeta, y puede consultar feminaria, se puede consultar en la página por autora, por obra, o pedir, hay muchas cosas que las tenemos escaneadas, porque tenemos libros desde el siglo XIX, así que muchos los vamos poniendo. De hecho, la biblioteca virtual que abrió la Biblioteca Nacional fueron 50 libros que les cedimos de Tierra Violeta. Qué bien.
Ese es mi plan para el año que viene. Cultura, cultura, cultura. Diana Maffia, siempre es un placer encontrarte. Para mí también. Realmente. Diana Maffia, admirable. Desde siempre y para siempre, admirable, absolutamente. Ya venimos. En tiempos oscuros, es bueno recordar la luz. Yo le pido a los pibes no que dejen la computación ni la tecnología, para nada.